Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Y ahora nos satisface presentarle la entrevista con Orlando Jorge Mera, quien es el delegado político ante la Junta Central Electoral del Partido Revolucionario Moderno, a quien les damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo Buenos días, está Adalberto. Orlando? Buenos días, Gerardino. Muchas gracias por Eh, la invitación. Qué bien. Estamos Orlando, bien. hemos visto precisamente a ti en diferentes escenarios, en una pidiendo a la Junta Central Electoral que permitan mayor cantidad de delegados Correcto. en los tres niveles. Parece que eso se ha reducido bastante por el asunto de el COVID-19. Hemos visto que se ha detenido el desescalamiento de la apertura económica. Eso pudiera también traer como consecuencia más restricciones en las elecciones. ¿Usted piensa que eso le perjudicará? Mira, sin lugar a dudas que el gobierno ha hecho un uso político de la crisis sanitaria del Ujú. coronavirus. Y lo ha hecho, hemos visto y tenemos evidencia de las violaciones al toque de queda, de entrega de alimentos, jornada de fumigación, entrega de gas licuado de petróleo en medio de multitudes de personas, lo cual está prohibido por la ley. Todo a favor del candidato oficialista. Y esto ha sido debidamente documentado. Entonces, vemos ahora la posición del gobierno de echar para atrás una parte de la fase de reapertura y creo que hay un interés de generar un sentimiento de miedo de la ciudadanía para que no pueda ir a votar el 5 de julio. Y eso a mí me preocupa. Me preocupa porque se ha hecho un esfuerzo extraordinario para tener estas elecciones el 5 de julio. Y lo que yo les digo a los ciudadanos, ir a votar el 5 de julio es como ir al supermercado, es como ir al banco, es como ir al colmadón. Hay que tener la debida protección, cumplir con el protocolo y ejercer el derecho al voto, que es de vital importancia. Nosotros entendemos que las condiciones están dadas para producir el cambio político en República Dominicana, que a pesar de todas las medidas, a pesar de todo el uso de los recursos del Estado, este pueblo quiere un cambio político y el cambio político lo representa Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno y veremos a partir del 5 de julio esa realidad. Aquí se va a producir un cambio político y el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana que se concentre en la fase de transición hacia el nuevo gobierno el 16 de agosto. Orlando, en el día de hoy sale una foto y en todos los medios de comunicación, en la televisión, donde ustedes están depositando una instancia ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Congreso de extender el periodo de emergencia. Pero resulta que no es nada extraño de que ciertamente los casos de contagiado y de muerte han aumentado según las cifras que da el gobierno. Podría ser incluso que hasta en caso de ustedes ganar, sean ustedes los que tengan que pedir después del 16 de agosto nuevos periodos de emergencia. Y precisamente ustedes aparecen pidiendo eso, protegidos con mascarillas. ¿No creen ustedes que ameritaba realmente ese periodo de emergencia extenderlo? Mira, creemos que no, porque por un lado tenemos que entender lo siguiente, y esto yo no soy médico, pero me he tenido que documentar un poco sobre esta nueva realidad. O sea, el coronavirus comenzó como una pandemia que azotó a distintos países, incluyendo la República Dominicana, y ya la Organización Mundial de la Salud calificó al coronavirus no como una pandemia, sino como una endemia. Es decir, ya es un virus que está entre nosotros. Así hay multitudes de virus que están entre nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros los dominicanos? Protegernos, nuestra salud. Ya tenemos que usar estas mascarillas que representan parte ya de nuestro diario vivir. Así como algunos hombres nos ponemos un saco, una Mm. corbata, así tenemos que usar la mascarilla como parte de nuestro diario vivir. Entonces, el coronavirus llegó y llegó para quedarse. O sea, tenemos que entender esa realidad. Parte de nuestro diario vivir implica el uso de este protocolo
de protección personal para enfrentar este virus. Ahora bien, con respecto a la solicitud que se ha hecho ante el Tribunal Constitucional, de lo que se trata es lo siguiente. El Congreso ilegalmente fijó como para este estado actual de emergencia de 17 días, cuando no podía exceder de 12 días, que era la última prórroga fue de 12 días. Entonces la ley de estado de emergencia establece que nunca una prórroga puede exceder el tiempo de la anterior. Entonces eso es lo que pero ahí parece que hay varias interpretaciones, Orlando, en torno a eso, porque en el día de ayer, en una locución, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo señaló y dijo que no, que no hay un Estado sobre el Estado, ni una extensión sobre la excepción. Está desmintiendo de que eso fuera cierto, de que tiene que ser... Lo primero es que esa ley la redactó el Partido de Liberación Dominicana. Y esa ley se ha cumplido, hasta este último estado de prórroga se había cumplido exactamente así. Es decir, el estado de emergencia no puede exceder el plazo para el cual fue aprobada la última prórroga. Eso lo dice la ley y es muy claro. Entonces, en ese sentido es que hemos establecido ese recurso, esa instancia ante el Tribunal Constitucional. Pero le digo lo siguiente, a pesar de ello, el pueblo dominicano ha tomado una decisión y el pueblo dominicano va a votar por el cambio político, va a votar por Luis Abinader, va a votar por el PRM, porque el PLD, a pesar de que le ha dado un uso abusivo político a esta pandemia, también ha habido actos de corrupción, también ha habido compras ilegales y todo eso el pueblo dominicano se da cuenta. Todas esas decisiones que han adoptado estas autoridades de desistir de compras gubernamentales ha sido después de denuncias que ha hecho el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, todo ese tipo de cuestiones queda claro de que el PLD ha hecho un uso político de esta pandemia y por lo tanto queda evidente de que va a producir el cambio político. El PETCA, que es el organismo anticorrupción, tú mismo has llevado esa solicitud de intervención, de que se investigue, pero son como 3 o 4 acusaciones que han hecho ustedes de corrupción, pero eso no ha tenido ninguna acción legal. ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes han tenido algún tipo de información? Sencillamente el Ministerio Público actual es y responde a una maquinaria política del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros hemos cumplido, no ha habido ningún tipo de, que yo sepa, ningún tipo de gestión investigativa sobre esos casos, pero le corresponderá entonces a las nuevas autoridades dar el debido seguimiento, que eso lo hará el gobierno de Luis Abinader. Lo que cometieron acciones ilegales en este gobierno y sobre todo ya en el último tiempo de la campaña van a ir presos en un gobierno de Luis Abinader y el PRM. No, fíjate, Adalberto. Luis Abinader ha dicho que vamos a tener un Procurador General de la República independiente, que no pertenezca a las filas del Partido Revolucionario Moderno. ¿Quién lo va a nombrar? No, si es independiente, ¿quién lo va a nombrar? Sí, pero en esta primera instancia, conforme a la ley, es el presidente de la República. Ahora, el compromiso de Luis Abinader es de designar a un Procurador General de la República que sea independiente, es decir, que no pertenezca a partidos políticos alguno. Y hay cientos de personas que muy bien pudieran ejercer esas funciones. Ahora, el compromiso de Luis y el compromiso de todos los que estamos en el PRM es que debe producirse sanción a la corrupción, pasada, presente o futura. Lógicamente, eso será una tarea del nuevo Procurador General de la República, porque este país no le va a perdonar a las nuevas autoridades que no definan claramente que hay sanción a la corrupción y poner fin a la impunidad. En el caso de las elecciones del 5 de julio, estamos hoy a 18 días para esas elecciones, pero para hacer campaña ya son menos, sería 15 días que faltarían. El jueves 2 de julio. ¿Ustedes creen que participarían en ese proceso electoral
un 50%, o mantendría la República Dominicana lo que ha sido una constante, que es un 70% que va y vota, un 30%, 29, 30% que no vota. ¿Cuál es Mira, lo que tú piensas que pudiera ocurrir el sí. 5 de julio? Yo pienso que... Y escúchame, y si tú entiendes, y yo pienso, no sé, pero yo pienso que se va a producir una segunda vuelta. ¿Cuál es tu parecer? Mira, lo primero es que este año hemos tenido 3 procesos electorales, una cuestión que nunca antes se había visto. Tuvimos el proceso fallido del 17 de febrero, luego hubo que montar de nuevo esas elecciones municipales de manera extraordinaria para el 15 de marzo, y ahora estamos luego enfocados en las elecciones del 5 de julio para elegir al presidente, a los congresistas, senadores y diputados, tanto del exterior como del país. Yo pienso que estas elecciones son atípicas porque definitivamente tenemos que tener el protocolo sanitario que hay que cumplir, y por otro lado se trata de unas elecciones históricas porque por vez primera el Partido de la Liberación Dominicana va a perder estas elecciones, y eso nos obliga a nosotros a redoblar todos nuestros esfuerzos para asegurar que estas elecciones sean transparentes, que sean justas, sean libres. Entonces, yo siento lo siguiente: la encuesta que nosotros hemos hecho nos da de que alrededor del 65 al 70% de los dominicanos va a votar en estas elecciones. Y eso es una cifra importante y determinante, porque significa que el pueblo dominicano va a tomar esa decisión de ir a votar independientemente de la situación sanitaria. Por supuesto, tenemos que tomar el debido protocolo sanitario y tenemos que cumplirlo con ese protocolo sanitario. ¿Irá al 70% o el 50%? ¿A votar? A votar. No, te estoy diciendo que va a votar del 67 al 70% de los dominicanos. Pues sería normal entonces. Y eso es de vital importancia. Se trata de unas elecciones distintas a las municipales, que no tenían el objetivo de elegir al presidente de la República. Se sabe que ahora, con la elección del presidente de la República, pues lógicamente hay un interés mayor de los dominicanos en ir a votar. Entonces, no tengo dudas de que van a votar del 67 al 70% en las elecciones del 5 de julio. Lógicamente, tenemos que trabajar en varios aspectos. Hay que promover que ir a votar es igual que ir al supermercado, que ir al banco, que ir al colmadón, que hacer las actividades diarias. Y eso es determinante. Y por otro lado, hay que vencer cualquier miedo que legítimamente alguien pueda tener. Y en ese sentido, la Junta ha tomado algunas decisiones para permitir que los ciudadanos que tengan más de 60 años de edad puedan tener una mesa particular para que puedan ejercer su derecho al voto, y lo cual es importante. Orlando, pero si ustedes están seguros de las ventajas que tienen para ganar las elecciones y están seguros de que ciertamente van a ganar el poder en las próximas elecciones, ¿por qué no veo la necesidad que tienen ustedes de que, como medida para continuar con los protocolos y con las medidas de salud pública contra el coronavirus, se mantenga el estado de emergencia? No veo por qué la insistencia de ustedes de que no se haga. No, porque fíjate lo siguiente, Geraldino. El PRM es un partido respetuoso de la ley y respetuoso de la Constitución. No podemos nunca estar de acuerdo con los excesos que esta ley de estado de emergencia contiene. Y esta ley tiene 5 días de más. De 12 días que debió haber sido el estado de emergencia, lleva hasta 17. Y eso nos coloca ya para el 1 de julio. Entonces, lo que tendríamos realmente serían 2 días de campaña, digamos, abierta, porque el 2 de julio se cierra la campaña para las elecciones del 5 de julio. Entonces, de esto es lo que se trata. Pero los partidos han estado haciendo campaña todo el tiempo. Sí, no, pero el punto es la restricción a la libertad de tránsito en el toque de queda. Ese es el punto. Ese es el punto. Mientras los candidatos del PLD sí pueden salir a la calle y sí pueden hacer jornadas de entrega de alimentos. Yo tengo videos ahí de que a la 1 de la mañana entregan alimentos. Y ayer presentamos una denuncia en la que
el director de los comedores económicos también está involucrado en actividades de uso de los recursos del Estado. O sea, que definitivamente hay toda una estructura Pero del gobierno. los comedores está- económicos y el plan social de la presidencia forman parte o sea, Sí, de pero los programas pero sociales. lo que no puede hacer es aparecer con un candidato del Partido de la Liberación Dominicana haciendo entrega y uso abusivo de los recursos del Estado. Eso es lo que no puede ser y eso es lo que está sancionado. Entonces, nosotros no nos oponemos, que quede claro. ¿Y Nosotros ustedes no no nos han oponemos solicitado? al uso de los programas sociales, no, eso jamás. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber algo controlado, restringido, porque hacer uso abusivo y político de esos programas es lo que viola la ley. La realidad es que termina el día 30 el estado de emergencia en caso de que no haya una decisión del Tribunal Constitucional. El día 2 se suspende todo tipo de campaña. Correcto. Mi pregunta sería, ¿no han ustedes buscado la opción de pedirle al gobierno, ya como partido y a la Junta Central Electoral, que permitan que el PRM y la oposición distribuya también alimentos en hora de la noche? No, porque eso es, insisto, lo que estamos aquí en presencia es si se cumple o no se cumple la ley. La ley es igual para todos. Si hay un toque de queda, debe ser entonces en igualdad de condiciones. Que no lo haga el PLD, que no lo hacemos nosotros. Pero lo que estamos viendo es que hay un trato discriminatorio. Mientras el PLD puede hacer actividades en violación al toque de queda, nosotros no podemos hacerlo. Entonces, definitivamente, ahí hay una desigualdad. Y nosotros lo que queremos es que exista equidad en este Orlando, proceso. en estos días y en lo que falta para la campaña electoral o de campaña electoral, el país se ha visto arropado por encuestas de todo tipo, la mayoría por teléfonos. Y ya creo que la semana que viene vence el plazo para las últimas encuestas. Hay cierta tendencia de que probablemente pudiese haber una segunda vuelta. ¿Cuáles son los numeritos que ustedes tienen ahora? Claro, no, ahora las encuestas que nosotros hemos hecho y que algunas han sido publicadas, otras son encuestas de trabajo, revelan que Luis Abinader está sobrepasando la brecha del 50+1. Y Ahora. ahora, O sea que no va a haber segunda vuelta. estamos trabajando para que no exista segunda vuelta. Estamos trabajando para ganar en esta primera vuelta. Y las indicaciones que tenemos es que eso es lo que va a producirse. Porque este país definitivamente requiere un cambio político y este país reclama efectivamente una vuelta a la recuperación de la democracia, que es lo que vamos a hacer en el gobierno de Luis Abinader. ¿Y cuándo se podría ver a Luis nuevamente reincorporado públicamente? Mira, yo pienso que Dios mediante, Luis está lógicamente ahora mismo está en su casa, está en proceso de recuperación de este virus y esperamos tenerlo entre nosotros probablemente la próxima semana. Son 14 días, dice el protocolo. Ya en condiciones de estar entre nosotros, o sea, haciendo campaña como siempre a él le gusta y estoy seguro de que desde el momento en que tenga el permiso de sus médicos, pues estará entre nosotros efectivamente en esta recta final. En el caso de la Junta Central Electoral, ¿qué queda pendiente ya para el proceso electoral de parte de los partidos de oposición? Mira, ¿Las quejas, alguna petición? Ayer tuvimos una muy buena reunión, un diálogo que era necesario entre los partidos que encabezan candidaturas presidenciales con el Pleno de la Junta Central Electoral. Hoy seguimos ese diálogo. Y lo que nos queda pendiente son detalles importantes. Por ejemplo, la cuestión de aplicar lo que establece la ley electoral en el sentido de tener un delegado presidencial, un delegado a nivel senatorial y un delegado a nivel de diputado. En ese sentido, hay algunas propuestas encaminadas a que podamos tener un delegado presidencial y un delegado a nivel congresional. Entonces, esperamos que esto se pueda materializar a la mayor brevedad y así entonces despejar ya
cualquier situación que quedara pendiente hacia las elecciones. O sea, Pero- que la pero, Junta perdón, la perdón. Junta permitiría entonces que en vez de ser un delegado por cada una de las boletas, o sea, del proceso, Fíjate que lo que sean, sucede. que en vez de ser O senador sea, y 3 diputado, que delegados sea por con- cada colegio Fíjate, electoral. perdóname, déjame Sí. explicarte, que es importante. Según la ley electoral, por cada nivel de elección, ahora tendremos 3 niveles de elección. Sí, 3 Tendremos niveles. el presidencial, Sí. senatorial y de diputados. Tendría derecho a un delegado en cada colegio electoral. Eso es lo que establece la ley electoral. Por supuesto, ahora con el COVID-19. el COVID-19 y el protocolo de protección sanitaria, es una preocupación de la Junta la cantidad de personas que significaría tener estos representantes en cada colegio electoral. Entonces, lo que hemos sugerido es lo siguiente, y permíteme explicar la razón. El PRM tiene alrededor de 10 candidatos a senador que son de otros partidos, y esos candidatos apoyan legítimamente a otro candidato presidencial que no es el nuestro candidato presidencial. Entonces, en esos casos, nosotros necesitamos, en esos y otros casos, que quede definido, que la boleta presidencial tendrá sus delegados en todos los colegios electorales, y entonces se permita que a nivel del Congreso, para no tener 2 delegados por nivel, se ha planteado la posibilidad de que exista un solo delegado a nivel congresional. Y dame decirte, eso le afecta al PLD. Te puedo decir un caso muy particular. En la provincia Independencia, el que encabeza, personifica la alianza a nivel de diputados es el partido de Peguero Méndez. Y ellos quisieran tener su delegado a nivel de diputados. En el caso, por ejemplo, del Frente Amplio, que nos apoya a nosotros a nivel presidencial, también a nivel de diputados, ellos tienen boletas separadas. Entonces también quisieran tener su delegado. Eso Entonces, quiere decir que lo que usted está, porque yo estoy viendo de esta manera, es que en el caso de la alianza del PE, de la Fuerza del Pueblo correcto. y Leonel Fernández con el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader, Correcto. en aquella circunscripción o en aquellas mesas electorales que el delegado sea de Luis Abinader, Correcto. él luchará por el candidato a senador, pero no va a luchar por Luis Abinader, que sería de Leonel, pero no va a luchar por Leonel, sino por Luis Abinader, o viceversa. Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, evitar ningún tipo de situación que pueda generarse en la designación de los delegados del Partido Revolucionario Moderno. Insisto, esta misma situación le afecta en algunos lugares al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, lo que estamos planteando es que puedan existir entonces un delegado a nivel presidencial en los 16.000 colegios electorales y luego entonces un delegado a nivel congresual que represente entonces a los partidos que llevan senadurías. Bueno, creo que... Pero ustedes me entendieron la situación. No, por esa parte sí, sí, porque, Me entendieron porque perfectamente. si en el caso del PRM, el delegado en una mesa electoral por el senador que es de Leonel, él se va a luchar O por sea, su candidato claro. a senador, pero también por su candidato Claro. a la Y presidencia. te voy a poner un caso interesante en Santiago. En Santiago, ahí te voy a poner un caso de un aliado nuestro, que es Eduardo Estrella. Es Eduardo Estrella que encabeza la alianza congresual en Santiago. Entonces, queremos también deslindar, o sea, que el PRM tenga su delegado a nivel presidencial y Eduardo Estrella tenga su delegado a nivel congresual. Bueno, pero en el caso de los partidos lo ven de esa manera, sí, pero la Junta Central Electoral... eso es como un popular dicho Sí. que hay en el país. Estamos juntos, pero Pues no no reburbujados. reburbujados. Correcto. Cada quien. Perfecto. Pero Sí. la Junta de seguro que piensa más en el protocolo, no lleva, porque Sí, lleva 3 personas Sí, más pero dame lo en siguiente. el proceso. Pero Eso ahora es viene, fuerte para el coronavirus. ahora viene algo muy importante. Sí. La Constitución de la República dice que cuando hay un choque de derechos entre la salud pública y el derecho al voto, al derecho fundamental a ejercer
el voto y a ser elegido tiene primacía el derecho fundamental al voto y a ser elegido. Entonces, por lo tanto, según la Constitución de la República, prima ese derecho, que es el de la democracia, porque en definitiva, ¿qué es lo que nosotros queremos? Es que tengamos una fiesta de la democracia y que podamos entonces tener los representantes que correspondan establecidos en la ley, porque no es un invento nuestro, eso está en la ley electoral. Entonces, entiendo que así será y esperamos que esta situación quede debidamente resuelta. Bueno, muchísimas gracias, Orlando. Decíamos en principio y fuera del aire que estamos viendo en ti dos generaciones. ¿Por qué? Porque te veíamos cuando el presidente Salvador Jorge Blanco era el presidente de la República, tú ya un jovencito y luego un adolescente, te involucraste en política y te veíamos como un muchacho y ahora resulta que tú eres todo un dirigente de un partido político, pero que tiene el hijo aspirando a diputado. Exacto. Orlando Jorge Villegas. Orlando Salvador Jorge Villegas. Jorge Villegas. Sí. Así que le deseamos suerte también. Muchas gracias. Gracias, Ok. Orlando. Ustedes, amigos televidentes, fue una entrevista con Orlando Jorge Mera, delegado político ante la Junta Central Electoral del Partido Revolucionario Moderno. Muchísimas gracias. Percio Maldonado, Geraldino González, Alberto Caminero, un servidor, estuvieron con ustedes durante estas 2 horas del día de hoy, que amaneció lloviendo, pero se ha calmado un poquito la lluvia. Mantenga la sintonía con el grupo de medios Telemicro.